1934 para que nos naciera un gran poeta, Manuel González Prada, reputado con justicia como un prosista marmóreo, un patriota ejemplar, capaz de levantar entusiasmos colectivos en momentos de pesimismo nacional. Es al mismo tiempo el iniciador de la poesía contemporánea en el Perú. Dueño de una instrucción excepcional, conocía diversas lenguas, en particular el francés y el alemán, y como en otra época hizo Garcilaso de la Vega, el poeta de los príncipes españoles, introdujo en la poesía del Perú ritmos y estrofas desconocidas en estos lares, consiguiendo así una poesía verdaderamente diferente y original también por su temática, porque manifestó más que nadie en su época un profundo afecto por todos los excluidos. Sus baladas peruanas siguen constituyendo un modelo de poesía hispanoamericana. González Prada ha sido clasificado por los críticos como adherente al movimiento modernista, aunque nació bastante antes que Darío y empezó de manera independiente sus exploraciones literarias y métricas, rubro este último en el que fue investigador destacado. La brillantez en la poesía de Manuel González Prada puede compararse con la prosa de Orífice de Manuel Gutiérrez Nájera, y por sus estudios de la versificación española recuerda sin duda a Andrés Bello y al poeta boliviano Ricardo Jaimes Freire. La poesía contemporánea del Perú sería inexplicable sin César Vallejo. Existiría, pero sería menos lograda y menos audaz. La presencia de un gran poeta marca su tiempo y el que sigue. Si Vallejo no hubiera escrito, no solamente estaríamos privados de su poesía, sino de algo que atañe al trabajo colectivo de los poetas de hoy, una dosis de confianza en la lengua, la seguridad de que hubo uno nacido entre nosotros que fue verdaderamente ejemplar como escritor y que en sus versos alcanzó una originalidad no vista del tiempo de Quevedo. El poeta dominicano Manuel del Cabral ha señalado que hay muchos poetas que escriben bien en el siglo XX, pero ninguno en la lengua española alcanza la profundidad y la originalidad de César Vallejo. Y Roberto Paoli, el estudioso italiano de la poesía peruana, ha dicho lo mismo de otra manera. Nadie puede dudar de la maestría verbal de José Santos Chocano, pero como él hubo numerosos poetas en toda Hispanoamérica. Tampoco se puede discutir la calidad literaria de José María Eguren, pero no se puede dudar de que tiene un aire de familia con los poetas simbolistas franceses y con los crepusculares italianos. Vallejo es el poeta en lengua española más diferente a otros en el siglo XX. Pasó de una etapa de aprendizaje en los Heraldos Negros a otra de experimentación absoluta en Trilce, el libro de vanguardia más característico de la lengua española, que solo admite comparación con Altazor, del poeta chileno Vicente Huidobro. La originalidad más profunda la alcanzó Vallejo en Poemas Humanos y España Parta mi este cáliz, aparecidos en forma conjunta en 1939, aunque el libro sobre España existe una edición anterior. Lo central en la poesía de Vallejo, aparte de un dominio formal reconocido por estudiosos y aficionados, es el sufrimiento, la expresión en carne viva del dolor y la lucidez, como será desarrollada en estas cuartillas. Vallejo habla como uno más de la tribu de los excluidos. En su tiempo fue hasta cierto punto marginal, vivió en París al mismo tiempo que Hemingway, André Gide, Luis Aragón, Bretón, aunque no tuvo trato con ninguno de ellos. Con el tiempo ha devenido en el poeta central del español, como Kafka o Celan para la lengua alemana, como Eliot para la lengua inglesa, como Proust para la lengua francesa. La aventura literaria de Vallejo fue muy importante, única. No se ha dicho, pero ahora conviene subrayarlo. Había una distancia abismal entre Vallejo y los otros poetas de su tiempo en el Perú. Las críticas que le hicieron cuando publicó Trilce parecen ahora de una pasmosa ingenuidad. Había mucha distancia entre Vallejo y los demás, no solamente en los logros poéticos, sino también en la formación literaria. El poema que traemos en esta ocasión para que nos sirva de guía en la comprensión del proceso creador de César Vallejo es Cuatro conciencias. Cuatro conciencias simultáneas enrédanse en la mía. Si vierais cómo ese movimiento apenas cabe ahora en mi conciencia, es aplastante. Dentro de una bóveda pueden muy bien adosarse ya internas o ya externas segundas bóvedas, mas nunca cuartas, mejor dicho sí, mas siempre y a lo sumo cual segundas. No puedo concebirlo,
es aplastante. Vosotros mismos, a quien inicio en la noción de estas cuatro conciencias simultáneas enredadas en una sola, apenas os tenéis de pie ante mi cuadrúpedo intensivo, y yo que le entrevisto, estoy seguro. Sin duda, este es un poema mayor dentro de la producción literaria de César Vallejo, en la época en que residía en París, que fue prolífica, intensa, variada. Con este poema el bate peruano, de un modo profundo, claro, didáctico, en un primer plano, sale al frente bastante mejor que en su artículo Autopsia del superrealismo de 1930 a las propuestas teóricas de André Breton y sus amigos, que responde sin duda a circunstancias del momento. Octavio Paz en 1954 consideraba que el cadáver del surrealismo estaba vivo, con su misma cara terrible e inocente, cara de tormenta súbita, cara de incendio, cara y figura de hada en medio del bosque encantado. Dice: seguir a esa muchacha que sonríe y que delira, internarse con ella en la espesura verde y oro, en donde cada árbol es una columna viviente que canta, es volver a la infancia. Seguir ese llamado es partir a la reconquista de los poderes infantiles. Esos poderes, más grandes quizá que los de nuestra ciencia orgullosa, viven intactos en cada uno de nosotros. No son un tesoro escondido, sino la misteriosa fuerza que hace de la gota de rocío un diamante, y del diamante el zapato de Cenicienta. Hasta ahí Octavio Paz. Pero no es con este lado del surrealismo que Vallejo se enfrenta, ni por último con la doctrina surrealista en conjunto, a la que no alude por otro lado en el poema. Esa es la concepción subyacente que asocia el surrealismo con una porción importante de los herederos del simbolismo, cuyo representante más egregio para el caso es Rainer Maria Rilke, con el mundo propio de los sueños románticos de Novalis. Es, en una palabra, la conciencia enfrentada al inconsciente, precisamente en el momento del auge de las teorías de Sigmund Freud, que postulan la presencia abrumadora del inconsciente en nuestra vida cotidiana. Y esto nos lleva a un asunto mayor de la poesía de todos los tiempos. ¿Quién habla en el poema? ¿O es la lengua la que nos habla? ¿Existe, como sostienen los teóricos contemporáneos, una distancia entre el escritor y aquello que escribe? ¿O esa distancia es mínima, como parece deducirse de la lectura de algunos poemas del propio César Vallejo? Son muchas preguntas para el estrecho margen de una ponencia. Pero de eso se trata, de sembrar inquietudes entre quienes leen o escuchan lo que un amante de la poesía medita pensando en Vallejo y en otros grandes creadores. Acá tengo un subtítulo que dice así simplemente: Platón y Rilke. Escuchamos con frecuencia que numerosos poetas dicen que crear es escuchar una voz ajena que musita palabras que parecen revelaciones maravillosas. Esta idea es bastante antigua y viene de Platón, quien pensaba que no es por arte, sino por inspiración y sugestión divina, por lo que todos los grandes poetas épicos y los líricos componen sus hermosas poesías. El poeta era para el filósofo griego cosa ligera, alada y sagrada, incapaz de crear antes de salir de sí mismo y perder el uso de la razón. Creía que ese salir de sí mismo era un don y que sin él el hombre es incapaz de escribir versos. Hay un texto atribuido a Aristóteles que prolonga esta idea platónica del furor divino y admite como hecho que todos los que han sobresalido en la filosofía, la política, la poesía o las artes son claramente melancólicos. Sabemos bien que en la época el vocablo tenía el significado de loco. Esta idea de relación absoluta entre poesía e inspiración y que esta es una especie de demencia, de frenesí, de enajenación, ha atravesado la historia antigua y contemporánea y aunque no tiene ningún sustento científico, cuenta con seguidores en todo el planeta. Esta afirmación última no niega peculiaridades de numerosos poetas que junto con una disciplina encomiable están porosos para la creación, que consideran ajena. Rilke, por ejemplo, consideró que tenía una misión encargada por el mismo Dios. Se consideraba un ejecutor dócil y humilde de las órdenes que le dictaban desde la altura. Creía de todo corazón que en las manos del Creador solo estaba el primer paso creativo, depositar una semilla en el fondo del alma
y esperar que un día, calentada por dioses desconocidos e impulsada por una vida que en ella yacía dormida, se despertase y brotase, convertida en la primera palabra de un verso. Así fue como escuchó y escribió las elegías del Duino. Esta concepción del artista como necesitado de un rato divino para producir sufrió en el mismo Rilke un retroceso, una duda poderosa. Cuando el poeta conoció a Rodin, entendió que ese gran creador, verdad que en el arte de la escultura, tenía una concepción diversa que enaltecía el trabajo y desconfiaba de la divina inspiración. Rodin pensaba que la creación había que conseguirla tesoneramente, y Rilke quedó fascinado por esa posibilidad, el trabajo como fuente central de la creación. Consideró que era indispensable para combatir la depresión que lo asaltaba y para conseguir frutos artísticos de un gran valor. Sin embargo, la influencia de Rodin no fue definitiva, y en 1914 Rilke escribió su poema Viraje, una traducción castellana de obra. Las bestias entraban confiadas en su abierta mirada, paciendo, y los leones cautivos lo miraban fijamente, como en inconcebible libertad. Los pájaros volando lo atravesaban por bueno, y las flores se miraban en él grandes como en los niños. Y el rumor de que allí había un espectador conmovió a esos seres menos visibles, conmovió a las mujeres. ¿Desde cuándo mira? ¿Desde cuándo, consumido por contenida ternura, implora con una mirada? Es muy interesante advertir en el propio Rilke la tensión entre la concepción pasiva y la concepción activa de la creación. Dice, pues mira, para la contemplación existe una barrera y el mundo contemplado quiere florecer en el amor. La obra de los ojos está hecha, haz ahora la del corazón. Rilke hizo su propia meditación sobre el arte de crear poesía y, como lo ha recordado José Antonio Marina, consideró que la personalidad creadora es capaz de inventar, elegir y mantener un proyecto creador, habiendo dentro de sí una zona de desarrollo remoto en la que su libertad puede ampliarse. Escribió entonces que tenía una paciencia para siglos. Consideró entonces que para escribir un solo verso, y esta es una cita de Rilke, hay que haber visto muchas ciudades, muchos hombres y muchas cosas. Hay que conocer a los animales, hay que haber sentido el vuelo de los pájaros y saber qué movimientos hacen las flores al abrirse por la mañana. Hay que tener recuerdo de muchas noches de amor, todas distintas, de gritos de mujer con dolores de parto y de parturientas, ligeras, blancas y dormidas, volviéndose a cerrar, y haber estado junto a moribundos y al lado de un muerto con la ventana abierta para que llegaran de vez en cuando los ruidos del exterior. Y tampoco basta con tener recuerdos, hay que saber olvidarlos cuando son muchos, y hay que tener la inmensa paciencia de esperar a que vuelvan, pues no sirven los recuerdos, tienen que convertirse en sangre, mirada, gesto, y cuando ya no tienen nombre ni se distinguen de nosotros, entonces puede suceder que en un momento dado brote de ellos la primera palabra de un verso. Con este texto, según nuestro parecer, Rilke prueba que es un gran creador, que ha sabido ir variando su posición inicial de pasividad absoluta frente al hecho divino de la creación, asimilando las posiciones de Rodin, incorporando experiencias tan profundamente que pueden llegar al olvido, pero que desde ese olvido pueden ejercer todavía una decisiva influencia sobre la posibilidad de la creación. Tal vez este apartado pueda concluirse bien con una opinión atribuida a Picasso. Si la inspiración me llega, que me encuentre trabajando. Este apartado siguiente se llama La estela del surrealismo. En 1954, Octavio Paz, citado por segunda vez, consideró que todavía no era tiempo de hacer sobre el surrealismo uno de esos balances que tanto aman los críticos y los historiadores, y consideró, sin equivocarse, que el surrealismo ha contribuido de manera muy poderosa a formar la sensibilidad de nuestra época. Sostiene que frente a la ruina del mundo sagrado medieval
y simultáneamente, cara al desierto industrial y utilitario que ha erigido la civilización racionalista, la poesía moderna se concibe como un nuevo sagrado, fuera de toda iglesia y fideísmo. Novalis, recuerda, había dicho que la poesía era religión natural del hombre, y Blake creía que sus textos eran las sagradas escrituras de la Nueva Jerusalén. Fiel a esta tradición, sostiene, el surrealismo busca un campo sagrado que no es religioso y que está fundado en el triple eje de la libertad, el amor y la poesía. Haciendo tal vez un símil entre la poesía y el propio surrealismo, dice que la tentativa surrealista se ha estrellado contra un muro, que ha fracasado el intento de convertirla en el verdadero alimento de los hombres, puesto que solo puede lograrse con una liberación total de la misma sociedad. El fracaso del surrealismo, continúa Paz, significa también el fracaso de toda tentativa revolucionaria. Un surrealista como Breton es un apasionado de la lengua y también de la poesía, que busca no el futuro ni el pasado, sino ese centro de convergencia que es simultáneamente un día antes del comienzo y después del fin. Los procedimientos de composición surrealistas han sido explicados y analizados muchas veces. El más conocido de todos ellos tiene una raíz psicoanalítica y su autor es el propio Freud. La asociación libre de ideas surrealista, como un cuento de Borges, está calcada literalmente de la práctica psicoanalítica. Escribir ocurrencias sin aparente orden ni concierto semeja al discurso del paciente en el diván psicoanalítico. La presencia del inconsciente resulta innegable. Si Rilke esperaba la inspiración divina para escribir, la deidad cristiana en la práctica surrealista ha sido sustituida por el inconsciente, esa poderosa entidad misteriosa formada por toda la experiencia de la humanidad. Si nos atenemos a lo que creían los surrealistas, el inconsciente se manifiesta en su escritura de un modo avasallante, tanto que quita algo de responsabilidad al que escribe. Estamos, pues, en el reino de la lengua. Ella usa al poeta para escribir y su escritura es preferentemente inconsciente, o en todo caso, del mundo de los sueños, de la duermevela, de las fantasías primordiales. El poeta es un demiurgo, alguien tocado por lo divino, un mago contemporáneo cuyos lejanos parientes fueron descritos por Platón. Este apartado, que es el que da sentido a todo lo dicho, se llama la eficacia poética de Vallejo. Somos perfectamente conscientes de que al hablar de eficacia estamos usando un término poco usado o nunca utilizado en la crítica literaria, pero si lo hemos elegido es porque lo consideramos útil para nuestros propósitos. Vallejo fue y es eficaz como poeta, puesto que se comunica de modo intenso con miles y miles de lectores de su momento histórico, del tiempo actual y seguramente del tiempo que vendrá. En toda su actividad literaria y particularmente en su escritura poética, Vallejo tuvo orden, aunque expresó también el desorden y el furor. Ese orden significó capacidad de planear su creación poética, y un ejemplo muy visible podemos darlo precisando la relación entre el primer y el último poema de los Heraldos Negros. El primero hablando de golpes como el odio de Dios que afectan a todos los hombres, y el último diciendo que había nacido un día que Dios estuvo enfermo, grave. Esas dos paredes verbales, una afirmación genérica sobre el sufrimiento de la especie humana y otra particular que habla de la enfermedad del propio creador, enmarcan su primera obra, signada por otro lado por las tensiones amorosas debidas a la concepción cristiana de considerar la sensualidad como pecado y la vida del hogar signada por la satisfacción. Otro ejemplo de orden que podemos referir es la impecable organización de España Aparta del Mies Fecales. Sin embargo, dentro de ese orden hay una emoción interna, intensa, profundísima, que ahora mismo nos sigue impactando a miles de lectores en todo el orbe, mientras que otros poemarios de líricos destacados poco a poco van entrando en el eteo, el río del olvido. Vallejo fue, pues, un poeta ordenado, planificado, un ejecutor del plan literario que se había trazado en cada circunstancia. Vallejo tenía un corrector interno de asombrosa capacidad.
Lo conocemos comparando sus primeras versiones con sus últimas, percibimos leyéndolas cómo va mejorando paulatinamente cada línea que leemos. Vallejo compara sus versiones, las evalúa y sobre todo sabe elegir el momento de terminar el texto, virtud suprema de un poeta. Mallarmé había dicho que no hay poemas terminados sino abandonados. Esta afirmación apodíctica no va con Vallejo. Sabía como pocos finalizar la corrección de un poema, y esa es otra marca de un poeta extraordinario, saber con toda precisión cuándo dar por terminado el texto. Vallejo tuvo a lo largo de toda su vida un yo literario de estructura romántica, yo creador de extraordinaria potencia que avasalló, aunque integró al yo social en la terminología de Charles Moreau. Ese yo que nace en la tradición se manifiesta en muchas maneras. A primera vista parece semejante al de Walt Whitman, pero se diferencia en lo que hemos llamado la vocación de apaleado, tan frecuente en la poesía de Hispanoamérica, por ejemplo, en los textos más célebres de Nicanor Parra, como Autorretrato o como Es Olvido. Vallejo nos va diciendo a lo largo de toda su producción la intensidad de su sufrimiento personal y poco a poco va integrándose al sufrimiento de los demás. Los ejemplos son abundantes. Este tan clásico, piedra negra sobre piedra blanca. Me morí en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me morí en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos, los números me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que les haga nada, le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Este poema, soneto con una libertad, un verso eneasílabo, el 10º, expresa muy bien aquello que veníamos diciendo, el sentimiento del humillado, vilipendiado, escarnecido, que Vallejo tuvo sin duda toda su vida. En el plano formal, el poema es impecable y puede ser también un buen ejemplo para lexicógrafos que quieran señalar las peculiaridades del lenguaje americano con esa frase "y no me corro", que jamás puede encontrarse en el español peninsular, como también esa otra oración "le daban duro con un palo", característica del español del Perú. Es probable que esta situación de apaleado esté mejor expresada que nunca en los versos finales de La Rueda del Hambriento. Un pedazo de pan tampoco habrá ahora para mí, ya no más he de ser lo que siempre he de ser, pero dadme en español algo, en fin, de beber, de comer, de vivir, de reposarse, y después me iré. Hay una extraña forma, está muy rota y sucia mi camisa, y ya no tengo nada, esto es horrendo. Vallejo describe en pocas palabras el universo de las necesidades materiales y afectivas de un hombre, él mismo, situado en el centro de la urbe, espacio para el reposo, necesidades alimenticias básicas y de vestimenta. El personaje está en la pobreza extrema, y aquí encontramos una de las razones, no la principal ciertamente, de la duración interminable de la poesía de César Vallejo en el gusto de los lectores. Cuando su poesía se popularizó en los años 60 del siglo XX, mucha gente escribió y pensó que esa popularidad estaba ligada al auge mundial del marxismo, puesto que el poeta había sido portalavaro de esa ideología de modo explícito. Pero las ideologías son en su conjunto anteojeras para ver la realidad. En uno de sus poemas más célebres, Adiós siglo XX, el poeta venezolano Eugenio Montejo atraviesa la ciudad, deja atrás la calle Freud, la calle Mao, la calle Stalin. A lo lejos se escucha a Hitler y sus tambores de guerra. Va a buscar un poco de licor, de algo de jazz, mientras los nombres de aquellos dioses se mezclan con el serrín de las aceras. Las necesidades materiales que Vallejo había subrayado en poemas como Un hombre pasa con un pan al hombro, en el caso de Montejo se amplían a la satisfacción espirituosa y musical. Ningún sistema político, ninguna ideología ha resuelto el problema mundial de la pobreza de millones y millones de individuos. El poema de Vallejo, cuyos versos citamos, es individual, está escrito en primera persona, pero es social al mismo tiempo, más allá de las ideologías
y ser leído siempre con fervor por los desarrapados del mundo. Y esta es la clave de la poesía última de Vallejo. Escrita casi siempre en primera persona, expresa un yo colectivo. El lector puede, como en el caso de Blake, leer como una sagrada escritura los versos de Vallejo. Amadas sean las orejas Sánchez, amadas las personas que se sientan, amado el desconocido y su señora, el prójimo con mangas, cuello y ojos. Amado sea aquel que tiene chinches, el que lleva el zapato roto bajo la lluvia, el que vela el cadáver de un pan con 2 cerillas, el que se coge un dedo en una puerta, el que no tiene cumpleaños, el que perdió su sombra en un incendio, el que parece un hombre, el pobre rico, el puro miserable, el pobre pobre. O este otro ejemplo que a nuestro parecer parece responder a todos aquellos que quisieron hacer de Vallejo el representante de una ideología, el marxismo, o de una religión, el cristianismo. Adiós, hermanos San Pedros, Heráclitos, Erasmos, Espinosas. Adiós, tristes obispos bolcheviques. Adiós, gobernadores en desorden. Adiós, vino que está en el agua como vino. Adiós, alcohol que está en la lluvia. Adiós también, me digo a mí mismo. Adiós, vuelo formal de los miligramos. También adiós, de modo idéntico, frío del frío y frío del calor. Al cabo, al fin, por último, la lógica, los linderos del fuego, la despedida recordando aquel adiós. Volvamos ahora al poema que dio origen a estas reflexiones. En una serie de apretadas observaciones, Ricardo González Vigil, que ha editado la poesía completa de Vallejo, como se ha dicho aquí, y que hace pequeños comentarios a cada uno de ellos, recuerda que Vallejo trabajó la obsesión del doble y del desdoblamiento en numerosos textos. Respecto al poema que tratamos, cita a Larrea, que a su vez asocia el texto con William Blake, y también refiere que Higgins sostiene que el poema habla de 4 conciencias como de 4 potencias distintas que luchan dentro de su conciencia. Luego González Vigil compara a Vallejo con Pessoa y con su experiencia con varios heterónimos. Sin duda, todas las lecturas sobre Vallejo que tienen los estudiosos en las últimas décadas son válidas. Penosamente hemos aprendido que un poema como el primero de Trilce admite tanto la interpretación de Coiné y Juan Espejo, la que se refiere a una experiencia de la pasión, como la de Julio Ortega y otros críticos que sostienen que se trata de una poética. Ambas tienen en común, como deducimos por una lectura atenta del psicoanálisis clásico, el de Freud directamente, el hecho de sacar algo de adentro y colocarlo fuera. Diferente las actividades que incorporan bebidas, comidas o alimentos espirituales, vino o libro que leemos o películas que disfrutamos. La diferencia entre ambas interpretaciones tiene su clave en las fases de desarrollo humano que Freud estudió, fase anal y fase genital en este caso. Volviendo al poema 4 conciencias, proponemos una lectura que parte del programa de una línea que escribió Rimbaud. Ese yo es otro, es recogido y transformado por Vallejo en este texto. Con frecuencia hacemos divisiones tajantes entre poetas y críticos. Los poetas, con lo que escriben, son materia de estudio de los críticos, y sus opiniones no suelen ser tomadas en cuenta ni siquiera cuando se trata de interpretar sus propios poemas. Esta manera de pensar sin duda se sustenta en que el texto está cristalizado y habla por sí mismo a un lector. La chispa literaria se produce en ese encuentro y no existe previamente. Sin embargo, hay poetas que son imprescindibles para la comprensión de textos de un periodo determinado. Nadie puede dudar, por ejemplo, que uno de ellos es Eliot y otro Pound. Pocas veces se ha pensado en Vallejo como un teórico, alguien que reflexiona sobre la poesía, y Vallejo lo hace en este poema magnífico. Más que la fragmentación que han visto esos críticos, lo que advertimos en el texto es una concentración. Se apunta a que el poeta tiene exactamente 5 conciencias, la suya y las 4 que le rodean. El poeta llega así a la orilla del sí mismo, el selbst, en palabras de Jung. Ese sí mismo se define como el conjunto íntegro de todos los fenómenos psíquicos que se dan en el ser humano,
la suma de datos conscientes e inconscientes, un ente que no se identifica con el yo y que no puede ser confundido con este, ni mucho menos con el egocentrismo. Es el centro ordenador de la psique. El sí mismo no solamente es el punto central, sino que además comprende la extensión de la conciencia y del inconsciente. El poema se sitúa en el umbral de ese sí mismo y está escrito precisamente en los mismos años en los que Jung elaboraba el concepto, los de las entreguerras. Nos habla de una gran conciencia formada por 5 conciencias. Es probable, como queda dicho supra, que las polémicas de esos años en los que se ha envuelto Vallejo con los surrealistas en el plano más superficial hayan tenido que ver con la escritura del texto. Mientras los surrealistas insisten en la importancia del sueño y en la presencia del inconsciente en la vida del individuo, Vallejo nos habla de 5 conciencias que actúan simultáneamente, que hacen temblar a los que las conocen. Arribamos así a una noción conocida pero poco frecuentada por los hombres, por los inenarrables trabajos que suponen. El poeta como el más consciente de los hombres, que un solo haz junta vida consciente y vida consciente, y que tiene una conciencia múltiple. El yo es otro de Rimbaud, se multiplica en Vallejo y lo aleja de ese terreno en el que ha querido ser encerrado, el poeta del sufrimiento. Es verdad que Vallejo es el poeta del dolor, pero lo es también de la lucidez. Tiene sueños, por supuesto, pero sus sueños no proceden del dormitar ni de la novela de origen romántica, sino que son potentes como las luces de 5 faros iluminando las aguas del mar. Gracias. A continuación, las palabras inaugurales, tanto del Congreso Internacional como la exposición a cargo de la directora encargada Alessandra Tenorio. Bueno, luego de esta brillante intervención del doctor Marco Martos, los invitamos a todos a que puedan pasar a las salas donde se va a hacer un recorrido inaugural de la muestra. Va a ser la primera visita guiada que vamos a tener el día de hoy. Empezaremos por la sala 15 y la sala 16 y luego pasaremos a la sala 14, que es la sala contigua. Así que esperamos que todos ordenadamente nos puedan acompañar para hacer este recorrido. Muchas gracias a todos desde ya.